La Escuela de los Anales surgió en el siglo XX en Francia como una revolución historiográfica que buscaba derribar el antiguo régimen. Este antiguo régimen que buscaba derribar era la historia que había surgido en el siglo XIX, que ponía énfasis en los acontecimientos políticos, tanto así que la historia no política quedó excluida de la nueva disciplina académica. A inicios de 1900 empezaron a surgir críticas en Estados Unidos, Alemania y Francia, que argumentaban que era necesario derribar la preocupación por la historia política, que daba exagerada importancia a los hechos políticos, a las guerras, y ponía mucho énfasis en los llamados grandes hombres. En este ambiente, Henri Ver, un gran intelectual y emprendedor francés, fundó una publicación en 1900 a través de la cual buscaba alentar a los historiadores a colaborar con otras disciplinas. Esta propuesta de Ver atrajo a dos jóvenes que para ese momento escribían en su revista, Lucien Febvre y Marc Bloch. Febvre y Bloch se conocieron en 1920 en la Universidad de Estrasburgo cuando ambos fueron profesores allí, y en 1929 fundaron la publicación Anales de Historia Económica y Social, aspirando a que esta fuera una apertura al intercambio intelectual que tanto les había traído desde jóvenes. Es con la fundación de esta revista que se institucionaliza la Escuela de los Anales. Estos dos historiadores buscaban que la revista fuera una guía intelectual en los campos de la historia económica y social, y una oportunidad para un nuevo enfoque interdisciplinario de la historia. La Escuela de los Anales fue una corriente historiográfica que se creó con el objetivo de abandonar el estudio de lo único y lo accidental como el individuo y el acontecimiento político, para dedicarse en cambio al estudio de los eventos regulares en el tiempo, repetidos y observables, que abarcaron toda la gama de actividades humanas, valorando sobre todo los aspectos sociales y económicos. Así se privilegiaron los estudios de grandes procesos y grandes estructuras, buscando hacer una historia total, logrando de esta manera que primase la colectividad y no los hechos aislados. Esta escuela también se caracterizó por la constante colaboración con otras disciplinas, tomando de ellas métodos, conceptos y temáticas. Ahora bien, debido a los cambios a lo largo de su trayectoria, este movimiento suele dividirse en 3 etapas o generaciones para explicar mejor su evolución. La primera generación, que abarcó desde 1920 hasta 1945, estuvo compuesta por un pequeño grupo de historiadores que arremetió contra la historia tradicional, la historia política y la historia de los acontecimientos. Esta primera generación estudió prioritariamente la historia de los grupos sociales y de las fuerzas colectivas, y estuvieron fuertemente influenciados por la escuela geográfica y por la escuela durkheimiana, es decir, la sociología. De allí surgieron 2 métodos: el primero, el método recurrente, que está influenciado fuertemente por la escuela geográfica, y el segundo, el la historia-problema, el cual consistió en partir de un problema actual e interrogar a través de dicho problema a la experiencia histórica. Ahora bien, en cuanto a las temáticas tratadas por esta primera generación, priorizaron los trabajos de historia económica y social, aunque también fueron famosos algunos trabajos de historia de las mentalidades. En cuanto a los historiadores destacados, encontramos a sus fundadores Bloch y Febvre. En cuanto a Bloch, se especializó en la historia medieval y se centró en el estudio de las sociedades y la economía, aunque también mostró un gran interés en la geografía, la sociología y el estudio sobre las mentalidades. En cuanto a Febvre, este se especializó en la historia moderna y, al igual que Bloch, se interesó por la historia de las mentalidades colectivas, y su visión interdisciplinar lo llevó a interesarse por la psicología social, la sociología, la antropología y la geografía. Ahora bien, la segunda generación abarcó desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de 1967. Al inicio de esta segunda generación, Febvre seguía siendo el líder de la revista y de la escuela, y debido a esto el tema al que se volcaron todos los esfuerzos fue la economía. En estos primeros años se perdió la combatividad contra la historia tradicional y política y hubo mayor acercamiento a las ciencias sociales. En 1956, con la muerte de Febvre, Braudel quedó a cargo de la dirección de la revista. Braudel fue un historiador francés, el más destacado e importante de esta segunda generación, y su obra El Mediterráneo y el mundo mediterráneo de Felipe II, publicada en 1949, se convirtió en una de las más famosas y reconocidas. Esta obra está dividida en 3 partes. En la primera parte, el tema principal es lo que Braudel llamó la geohistoria. En la segunda parte del libro, Braudel hizo una historia de las estructuras, y en la tercera parte se hizo una historia política y militar. La importancia de esta obra radica en que en esta Braudel trató el tiempo de una forma original, pues dividió el tiempo histórico en tiempo individual, conocido como tiempo corto, tiempo social, conocido como tiempo lento, y tiempo geográfico, conocido como larga duración. Ahora bien, durante esta segunda generación también surgió la historia cuantitativa, primero en el campo económico y luego se difundió a la historia social, especialmente a la historia de las poblaciones. Por último, la tercera generación abarcó desde 1968 hasta 1990. Suele decirse que con esta tercera generación hubo una fragmentación intelectual, ya que se abandonó la ambición de una historia total, hubo un retorno al tema político, se trasladó el foco de atención de lo económico y lo social a lo cultural, y se empezaron a ampliar las fronteras de la historia, hasta abarcar la historia de la mujer, la niñez, los sueños, el cuerpo, entre otros.
Además, se pasó a tener un enfoque cuantitativo de la historia en general, especialmente en la historia cultural, en la cual se empezaron a utilizar estadísticas para estudiar las prácticas religiosas, la historia del libro y la historia de la alfabetización. De las pocas cosas que siguieron iguales durante esa generación fue el método, ya que se siguió aplicando el de historia-problema, pues se seguía considerando que la historia trabajaba a partir del análisis de un problema para llegar a una serie de conclusiones. En cuanto a las fuentes, los documentos escritos que reposan en los archivos siguieron teniendo una importancia preeminente, pues esta escuela seguía pensando que la historia se hace con documentos escritos. Sin embargo, la interdisciplinariedad y la ampliación del territorio histórico trajeron consigo el descubrimiento de nuevas fuentes, las cuales debían usarse únicamente cuando los textos no fueran suficientes para llevar a cabo la tarea de investigación. En cuanto a las fuentes escritas, se elevaron al rango de documentos históricos textos como los literarios, y en cuanto a las fuentes no escritas, se empezaron a utilizar documentos materiales como los vestigios arqueológicos y los mapas. Por último, debido al enfoque cuantitativo de la tercera generación, se empezaron a utilizar estadísticas, censos, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, entre otros. Por último, es importante examinar la recepción de la Escuela de los Anales en América Latina. Así, tanto los historiadores de América del Sur como América Central se tomaron muy en serio el paradigma establecido por esta escuela. En Brasil, las conferencias que dio Brauder en la Universidad de San Pablo en la década de 1930 tuvieron un gran impacto, pues empezaron a aparecer libros sobre historia de la sexualidad, la niñez, la cultura material en dicho país. Del mismo modo, en Perú, el historiador Nathan Wachtel escribe el libro La visión de los vencidos en 1971, el cual se parece a varias de las obras realizadas por los historiadores de los anales en Europa, pues esta trata sucesivamente la historia económica, la social y la cultural, y emplea el método regresivo asociado a Mark Bloch. Por último, es importante recalcar que aunque en cada país de América Latina surgieron escuelas historiográficas influenciadas por los anales, las más destacadas fueron las de México, Argentina y Brasil, ricas en realizaciones y estudios pioneros con enfoques comparativos que destacaron la unidad y diversidad de los países del área.